Buenos días, estimados alumnos. Estoy grabando este video con el objetivo de explicarles los sucesos más importantes de la Revolución Rusa a partir de 3 puntos que servirán como eje para comprender dichos sucesos. Esto de manera que puedan completar las actividades de desarrollo. En el primer punto voy a hablarles en qué consistió la Revolución Rusa como tal, su definición para ser exactos. Luego, en el segundo punto, hablaré un poquito de la Revolución Bolchevique que se da dentro del contexto mismo de la Revolución Rusa. Y finalmente cerraré hablando un poquito también del gobierno comunista impulsado por Vladimir Lenin. Comencemos. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX, pues se instauró el primer Estado socialista de la historia tras el derrocamiento del zar Nicolás II durante la Revolución de Febrero y el ascenso de los bolcheviques al poder bajo el liderazgo de Lenin durante la Revolución de Octubre. Por tanto, esta última despertó grandes simpatías en muchos sectores progresistas y revolucionarios del mundo, así como miedos y antagonismos en gobiernos conservadores, sectores burgueses y en grupos socialistas que rechazaban el autoritarismo del gobierno bolchevique. Ahora veamos cuáles fueron las causas que condujeron al inicio de la Revolución Rusa. Primero, la situación de opresión y pobreza a la que estaba sometido desde hacía mucho tiempo el campesinado de Rusia y de otras regiones del Imperio zarista. Segundo, las sucesivas derrotas del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, que provocaron muchas bajas, y el fracaso en sostener un ritmo de producción por falta de mano de obra durante el conflicto, lo que desató una crisis económica que se tradujo en escasez de alimentos, hambre y un profundo descontento en los trabajadores y soldados. Tercero, la corrupción e ineficiencia que algunos sectores políticos y sociales imputaban al gobierno zarista, que se mostraba incapaz de satisfacer las necesidades de las poblaciones obreras y campesinas. Cuarto, la actividad política de grupos sindicales, reformistas, revolucionarios, campesinos y obreros que surgieron a raíz del punto anterior. Y quinto, la llegada del invierno de 1917, que se volvió especialmente duro para la población del Imperio ruso debido a la escasez de alimentos ocasionada por la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Todas estas causas derivaron en una revolución que se dividió en dos fases bien marcadas: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, también conocida como Revolución Bolchevique. La Revolución de Febrero dio inicio con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, actual San Petersburgo, a los que rápidamente se les juntaron otros sectores de la cansada población rusa. El gobierno zarista respondió con represión e incluso con asesinatos en las calles, pero esto solo provocó que más insurrectos se sumaran a las filas revolucionarias. Ante este panorama, el zar Nicolás II abdicó el 15 de marzo de 1917, aconsejado por el Estado Mayor ante la sublevación de los regimientos de la guarnición de Petrogrado. Esto condujo a que se erigiera un gobierno provisional compuesto por coaliciones de políticos liberales y socialistas moderados a lo largo de 5 gabinetes sucesivos. Estos gabinetes fracasaron en su intento de contener la crisis económica y social mientras continuaban con los esfuerzos de guerra, ya que se negaban a abandonar la Primera Guerra Mundial. El objetivo era gobernar hasta la elección democrática de representantes para una asamblea constituyente panrusa a finales de 1917. Sin embargo, el gobierno provisional se debilitó ante la continuidad de la participación rusa en la Primera Guerra Mundial y la demora en la aplicación de las reformas que diversos sectores sociales exigían. El ala más radical de los revolucionarios, el partido bolchevique liderado por Vladimir Lenin, ganó partidarios a ritmo acelerado hacia el otoño de 1917 y logró controlar muchos soviets, es decir, consejos obreros, especialmente el Soviet de Petrogrado, lo que sentó las bases de la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, a diferencia de la fase previa, fue mucho más violenta y dejó de lado progresivamente el camino democrático para optar por un camino autoritario. El plan ideado por los bolcheviques era tomar el poder durante la celebración del Segundo Congreso de los Soviets,
Esto les permitiría hacer oficial el traspaso de mando del gobierno provisional a un Consejo de Comisarios del Pueblo y catalogar cualquier intento en su contra como un auto contrarrevolucionario. A raíz de esto, se creó el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, también conocido como CMR, controlado por los bolcheviques, que les permitió coordinar el uso de la fuerza en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Fue cuestión de tiempo para que la insurrección armada contra el gobierno provisional comenzara. El 7 de noviembre, el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, fue asaltado por el Consejo Militar Revolucionario y el Segundo Congreso de los Soviets ratificó la creación del Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin. Ya con el gobierno bajo el mando de los bolcheviques, se llevaron a cabo las elecciones para la Asamblea Constituyente Panrusa, en la que resultaron vencedores por un amplio margen los socialistas revolucionarios, 380 diputados, seguidos por los bolcheviques, 168 diputados, y luego el resto de los partidos. Lenin se mostró poco dispuesto a entregar el poder a la Asamblea Constituyente, y los bolcheviques iniciaron una campaña en la que afirmaron que los soviets eran una democracia superior. En enero de 1918, el gobierno bolchevique disolvió la Asamblea Constituyente, apenas 2 días después de iniciadas sus sesiones, y antes de que pudiera redactar una constitución democrática. También expulsó de los soviets a los miembros que no eran bolcheviques. Con estos actos se completó la revolución bolchevique. Naturalmente, todos estos acontecimientos trajeron consigo diversas consecuencias para los rusos, desde el derrocamiento del zar Nicolás II hasta el inicio de una cruenta guerra civil que desangró al país por varios años. Sin embargo, yo voy a hablarles un poco sobre la consecuencia más importante, que fue la creación del primer Estado socialista de la historia y el inicio de la dominación del Partido Comunista en Rusia, que duró hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Esto se logró mediante la imposición del régimen del Partido Único, el bolchevique, que comenzó a llamarse comunista y que prohibió la disidencia interna en el partido. Después de esto, el gobierno ruso nacionalizó todas las empresas con el correr del tiempo y obligó a los campesinos a entregar el excedente de su producción agrícola, es decir, se confiscaron los granos para asegurar el pan a toda la población rusa. A estas medidas se las conoce como comunismo de guerra. Terminada la guerra civil, Lenin aplicó unas leyes conocidas como Nueva Política Económica, o NEP, por sus siglas en ruso, con el objetivo de recomponer la economía. En pocos años, esta logra recuperarse y algunos campesinos, dueños de tierras extensas, se enriquecen. Bueno, estimados alumnos, habiendo culminado la explicación sobre la Revolución Rusa, que como pueden escuchar es bastante extensa, quisiera ahora aprovechar para hacer una recopilación de las ideas más importantes que estuve mencionando a lo largo del video. Para eso me voy a ayudar de este cuadro sinóptico que tienen en pantalla y que contiene dichas ideas. Empezando por la definición de la Revolución Rusa, que se encuentra aquí del lado derecho de la pantalla. Y dice, fue un conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, en el año 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado. Luego, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos las características de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental, dice la primera característica. ¿Por qué sucedió esto? Porque hasta ese entonces nadie había tratado de llevar las teorías de Karl Marx sobre el comunismo a la práctica. Y lo que comenzó como un discurso de Lenin para avivar a las masas se convirtió pronto en una revolución que no solo llevó al derrocamiento del zar Nicolás II, sino a la posibilidad real de crear la primera república socialista de la historia. Una posibilidad que se hizo realidad años más tarde y que ninguna fuerza interna contraria o gobierno extranjero pudo frenar realmente. Luego tenemos las siguientes características que dicen: la Revolución Rusa no solo fue resultado de las condiciones económicas, políticas y sociales que existían en el imperio
y el imperio de los zares había girado política y económicamente en torno a Moscú. O sea, que las políticas zaristas beneficiaron a una minoría en detrimento de otras etnias mayoritarias que también conformaban el imperio. Esto trajo como consecuencia un claro descontento de este sector de la población y por supuesto el inevitable levantamiento popular contra el zar. Luego, si nos movemos al centro de la pantalla, tenemos a los personajes más importantes que participaron durante la Revolución Rusa. Tenemos al zar Nicolás II, a Mikhail Rodzianko, que fue un importante político socialista moderado que participó durante la Revolución de Febrero, pero que lastimosamente terminó en el exilio muriendo en el año 1924. Luego tenemos al artífice de la Revolución Rusa, específicamente la Revolución de Octubre, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, más conocido como Vladimir Lenin. Luego tenemos a León Trotsky, que fue el creador del Ejército Rojo, muy importante en la subsecuente guerra civil que se daría tras la revolución. Y por supuesto que el Ejército Rojo seguiría teniendo mucha fama, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. A continuación tenemos las causas de la Revolución Rusa, que fueron varias. La situación de opresión y pobreza del campesinado ruso, la crisis económica y social, la llegada del invierno de 1917, uno de los más cruentos de esa época, y el pueblo no estaba de acuerdo con la dictadura del zar Nicolás II. En resumen, la opresión, la desigualdad y las injusticias fueron los detonantes más importantes de esta revolución, que como mencioné a lo largo del video, se dividió en dos etapas, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. De forma simplificada voy a mencionarles lo más relevante que ocurrió en cada etapa. Para eso vamos a irnos a este sector de la pantalla. Empezando por la Revolución de Febrero. ¿Qué ocurrió aquí? Se formó un gobierno provisional, se formaron dos partidos, el bolchevique y el menchevique, y hubo una huelga espontánea entre los trabajadores de las fábricas de Petrogrado. Luego tenemos la Revolución de Octubre. ¿Qué ocurrió aquí? Los bolcheviques gobiernan. Lenin se introdujo en el Palacio de Invierno destruyendo el gobierno provisional. Se dio también la masacre de la familia del zar Nicolás II y se disolvió en enero de 1918 la Asamblea Constituyente. Finalmente, nos quedan las consecuencias aquí abajito de la Revolución Rusa. Las más importantes fueron la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia de Rusia, el inicio de la Guerra Civil Rusa y también se produjeron cambios culturales significativos. Bueno, estimados alumnos, hasta aquí llega el video explicativo junto con el resumen de las ideas principales. Espero que les haya gustado y que todo haya quedado lo más claro posible. Muchísimas gracias por su atención.